Pues bueno, muchas gracias por unirse un viernes más con nosotros, un viernes de Monday, como bien saben. El viernes pasado estuvimos platicando un poco acerca de los planes, abarcamos el básico, estándar, pro, y nos quedó pendiente platicar un poco más acerca de Monday para empresas, lo cual estamos invitando a mi compañero Gerardo, el otro Gerardo, para poder platicar a profundidad y claramente pues tocar los puntos pendientes de por qué recomendamos Monday para empresas. Em, y pues bueno, arrancamos con esto. Gracias, No sé Eli. si Muy bien, adelante. vamos, perfecto. Entonces vamos a dar una breve, ahora sí que solo un repaso a lo que prácticamente tiene que ver con mucho lo que ha pasado en Monde los últimos meses, probablemente la mitad de año, antes de pasar a la parte que tiene que ver con Monde para empresas. Y bueno, Monde se ha actualizado de manera importante, ha escuchado a los usuarios, ha recibido muchísimo feedback y tenemos pues un incremento en cuanto al alcance de la plataforma. Esto nos permite ahorrarnos todavía más tiempo, tener mucha mayor disponibilidad en cuanto al uso de la plataforma, en el sentido que está accesible, que ahora sí que funciona con mayor velocidad, ha cambiado de aspecto, de hecho hemos hablado un poquito de eso anteriormente, y esto brinda qué enfoque. Muy bien, vamos en cuanto a alcances de lo que podemos nosotros abarcar dentro de la plataforma como usuarios, ¿vale? Esto quiero manejarlo del siguiente modo, nada más permítanme, por favor, si ven ahí todavía mi pantalla. Sí, aún la podemos ver. Yo sí la puedo ver. Perfecto, perfecto. Nada más que me parece que de mi lado, a ver, permítanme un segundo. ¿Me apoyas a compartir, Eli? Porfa, Claro que sí. por favor. Dame un segundo. Sí. Perfecto, nada más. Sí, me ayudan a confirmar si se puede ver Sí, mi pantalla. ahí la podemos ver nuevamente. Muchísimas gracias. Perfecto. Excelente. Vamos a la siguiente, porfa, Eli, si nos apoyas. Gracias. Muy bien. Uno de los puntos clave para empezar a tomar en cuenta diferentes criterios de los que vamos a estar platicando el día de hoy tiene que ver con mucho la oferta que tiene Monde al momento de ingresar a su página. Como saben, pues es el acceso público. Nosotros podemos ver cómo tiene diferentes alcances y normalmente llegan con nosotros por la parte de la relación costo-beneficio. Oye, claro, quiero ver qué me funciona más. O Elizabeth, platícame un poquito más acerca de tus planes. Estas son algunas de las preguntas y ya cuando nos adentramos empezamos a ver cómo esto se refleja en criterios aún más específicos. Básico, estándar, son planes que normalmente nosotros no recomendamos para empresas, precisamente por el hecho de que no están diseñados para un uso en prácticamente dentro de una organización. Están ahí puesto que están abiertos para todo público, porque cualquier persona en el mundo puede entrar a una plataforma como esta, un software como servicio y decidir por irse, por ejemplo, en un plan básico para llevar una agenda, o un estudiante a lo mejor que quiere llevar ciertas listas o para algún uso, vaya, sin fines de lucro inclusive. Estas son algunas de las disponibilidades que tiene Monday para perfiles de este tipo de usuarios y ahí entran cuestiones como el básico y el estándar. ¿Por qué se hace ese fuerte descarte desde un principio? Básicamente tiene que ver con el no poder graficar información. Sabemos que en cualquier equipo de trabajo o en cualquier organización, la palabra o el concepto o la materia de reportes, reportería, poder generar indicadores, poder ver información desde diferentes puntos de anclaje. Por ejemplo, si hay un equipo comercial, pues poder ver el panel de ventas, o un equipo de logística, saber el estatus de sus entregas. Monday nos permite a partir del Pro empezar a graficar información. Y quiero hablar de eso en grandes rasgos porque sí es una de las preguntas que normalmente ocupamos y ahora vamos a empezar a abarcar algunos
aspectos más comunes para empezar a brindarles un poco más de criterio, compartirles un panorama al momento de, bueno, ¿y cómo puedo empezar? O sea, ¿qué me conviene? ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito más, por favor. ¿Cuáles son los errores más comunes al elegir un plan? Uno de los errores más comunes es, quiero empezar poco a poco, ¿no? Y elegimos un plan básico. Y así como está el plan básico, no es que quiero que mi equipo, por ejemplo, empiece nada más estas dos personas y quiero que lo utilicen, lo empiecen a utilizar. Y por eso contratamos, a lo mejor nos suscribimos en un plan básico y estándar. Aquí empieza una de las cuestiones que tienen que ver con el valor que está resolviendo a la necesidad del equipo que presenta o de la organización, puesto que si nosotros empezamos poco a poco en un plan básico, estamos ligando Monday a funcionalidades tal cual, por ejemplo, de únicamente agregar listas, agregar dos que tres columnas, por ejemplo, tener un acceso muy limitado en cuestiones de almacenamiento y nula cuestiones de consolidación de información en el sentido de reportes. Ese es uno de los errores más comunes, pensar que poco a poco significa empezar con el plan más básico. Podemos empezar con un plan, por ejemplo, Pro, que se adapte a una funcionalidad de reportes primarias, ¿no? Donde nosotros necesitemos que estas dos, tres personas empiecen a generar consolidación de información y de allá vamos para adelante. Otro de los errores más comunes tiene que ver con, oye, solo queremos usarlo aquí en esta área y luego vamos a ver si metemos a otras personas de otras áreas. Normalmente las empresas implementan plataformas en función de un solo tema y no en torno al trabajo en equipo. Por ejemplo, un equipo de un área en específico, llamémosle marketing, ¿no? Los equipos de marketing normalmente utilizan herramientas muy específicas para su día a día. Pero ¿qué tal que el área de marketing se necesita comunicar con el área comercial, por ejemplo, para detonar alguna actividad o tarea que ya tenga lista, ¿no? Y el área comercial requiere saber esta información de marketing. Si nosotros nada más involucramos al área de marketing en Monday, desconectamos a todas las áreas subsecuentes. Y esto por mencionarlo en un efecto dominó. Lo mismo sucede con un equipo, por ejemplo, preventas, que necesita comunicar actividades a un área de operaciones o a un área de proyectos. Si el área de preventas cierra un negocio, requerimos detonar información a las demás áreas de la organización. Y ahí es cuando viene el concepto de trabajo en equipo. Hablar de empezar con las áreas de una empresa significa empezar con un proceso interdisciplinario, un proceso donde intervienen diferentes equipos que suceden y tienen actividades relacionadas al proceso en cuestión. ¿Y cómo vamos a ver el valor agregado de la plataforma cuando las diferentes entidades de nuestra organización participan en la plataforma, ahorrándose comunicación por correo, por WhatsApp, por juntas y teniéndola en Monday? Si alguien de operaciones comunica información a otras áreas, lo vamos a poder lograr dentro de la plataforma de una forma sencilla. Y puede surgir ahí la pregunta, oye Gerardo, pero a ver, yo no voy a todavía a adquirir la plataforma para las otras áreas porque no sé si va a tener el presupuesto. Recuerden, siempre podemos tener a la mano los espectadores, los usuarios de solo lectura. Así que si queremos empezar con una evaluación, podemos agregar a las diferentes áreas para que empiecen a ver. Eso no tiene costo. Entonces podemos también utilizar eso a nuestro favor, empezar con un plan sólido, de acuerdo a lo que la necesidad de la organización tiene en función de los reportes, por ejemplo, y empezar a adelantarnos y adentrarnos todavía más al valor que puede ofrecer en nuestros procesos del día a día. Vamos a la siguiente, por favor, Eli. ¿Por qué recomendamos Monday para empresas? Y de hecho, Monday para empresas lo utilizamos para hablar del plan que refiere a la funcionalidad completa e inclusive a los servicios profesionales que ofrece Simplifica al especializarse con Monday. Al momento de ir empezando ya con una implementación o adaptándonos inclusive a lo que la plataforma ya dirigida para empresas ofrece. ¿Por qué lo recomendamos? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. El que Listo. nosotros, gracias Eli, el que nosotros recomendemos que Monday se use en su funcionalidad completa, aunado con servicios, aunado con diferentes puntualidades, tiene que ver con cómo nosotros resolvemos desde 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 personas
retos organizacionales que vemos en pantalla. Comúnmente, cuando vemos empresas de pequeñas, medianas o grandes, el tronco común, o por llamar una cuestión de como un encuentro, vuelvo a ese punto, tiene que ver con la falta de visibilidad de la información entre áreas, o por ejemplo, hablando de un consorcio, entre las empresas que maneja el grupo. El que no podamos nosotros tener una clara visibilidad de lo que está sucediendo, volvemos también a hacer referencia a los criterios que mencionábamos hace un momento o a los errores más comunes. Cuando hablamos de una funcionalidad completa, Monday nos permite, por ejemplo, agregar espacios de trabajo cerrados por empresa, por equipo, por proyecto, donde necesariamente a lo mejor ese proyecto o esa empresa necesite áreas en cuestión, y puntualmente lo digo así porque a lo mejor en ese espacio de trabajo cerrado participan 4 áreas nada más o 4 líderes de equipos, pero queremos guardar eh, cierta privacidad de lo que está sucediendo también, por otro lado, en diferentes proyectos o áreas de la organización. Ahí es donde nosotros podemos utilizar permisos para espacio de trabajo. Ahorita vamos a hablar, de hecho, un poquito más de eso. Claramente la falta de visibilidad ayuda en cuanto a Monday, cómo lo resuelve Monday tal cual. Se presenta la falta de visibilidad de la organización, podemos trabajar con paneles de control que conecten diferentes tableros en la organización, hablo de más de 10, por ejemplo. Si tenemos a un área de dirección general que necesita conectar la información de toda su organización, vamos a tener más de 10 tableros si hablamos de las áreas comunes, ¿no? Hablamos de 5 o 6, 8 áreas, por decir el tronco común de cualquier organización, vamos a tener más de 10 tableros en esos casos, ¿no? Inclusive sí los pueden haber casos específicos donde son solo 3 o 4. Cuando una dirección requiere ver todo lo que está sucediendo en la empresa, podemos conectar más de 10 tableros en un panel de control, es decir, por ejemplo, más de 10 áreas inclusive, y brindar esta visión general a la dirección, por ejemplo, es una de las formas en cómo podemos resolver la visibilidad. Cuando hablamos de no alineación del negocio, tiempo y recursos de gestión desperdiciados, flujos de trabajo, perdón, y herramientas rígidas inadaptables. Hablábamos esto hace un momento, ¿no? Cuando se implementan herramientas en función de un solo tema y no en torno al trabajo al equipo, se presentan estos retos. Se presentan precisamente, y nos toca esto todos los días, de lunes a viernes, escuchar cómo equipos presentan tal cual la poca gestión o la falta de control dentro de lo que se está llevando en el día a día, y recurrimos prácticamente a querer resolver de manera puntual con un software como servicio específico, pero dejando de lado a todo lo que está también circundando en la organización. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento, Eli? No tenemos hasta el momento ninguna duda. Por favor, si tienen alguna pregunta que hacernos, son libres de abrir micrófonos, cámara o dejarnos un mensaje. Vale. Vamos para la siguiente, por favor. Cuando hablamos de estos retos hace un momentito, conectamos en este momento con la funcionalidad que tiene la plataforma, y hay una de las cuestiones que mencionamos de forma frecuente al hablar de qué recomendamos nosotros. No tiene que ver con la funcionalidad, sino qué situación presenta la organización y qué mejores escenarios de uso o cómo simplifica, lo resuelve, o cómo Monday en conjunto lo resuelve al momento de llevar una orientación con nosotros. El que hablemos de ya Monday como sistema operativo de trabajo en la organización, respondemos a la pregunta que muchas veces se puede realizar un tomador de decisión o un líder de un equipo: ¿quién puede ver qué y quién puede hacer qué dentro de la plataforma? Teniendo en cuenta diferentes permisos que precisamente abocan a la gestión de cuenta, nos ayudan a responder esta pregunta. Si nosotros requerimos, por ejemplo, que nadie pueda, solamente a partir de los gerentes o a partir de los líderes de equipos, puedan crear tableros únicamente, estamos transmitiendo orden dentro de la organización y seguimiento al proceso de trabajo. ¿Cómo lo logramos? Permisos a nivel de cuenta, por ejemplo. Del lado izquierdo los tenemos, que es: no todos pueden subir archivos, no todos pueden crear tableros, y podemos designarles, obviamente, brindar roles de usuario de un nivel general hasta lo particular, hablando de los renglones, hablando de los espacios de trabajo, por ejemplo, o hablando de las columnas. Si nosotros vamos, por ejemplo, le vamos a brindar Monday a un equipo comercial,
podemos nosotros desde un permiso a nivel de tablero brindarle la oportunidad o la capacidad a nuestros vendedores que solo vean lo suyo. ¿Qué tal si algunas personas dentro de un proyecto nada más requerían que vea lo de esas personas y el gerente del proyecto vea lo de todos? Ahí es donde nosotros a nivel tablero podemos ejecutar este permiso. Como lo ven del lado derecho, es el segundo. Las personas pueden ver los elementos que tienen asignados a ellos en cualquier columna de persona. Y tenemos lógicamente permisos que refieren al acceso y a la edición en cuanto a lo que está presentando el tablero en cuestión. Para los que no conocen Monday, una de las preguntas más frecuentes es esa. Oye, simplifica, no podemos nosotros brindarles Monday a todo mundo, no todos pueden ver lo de todos. Aquí se responde, ¿vale? Es parte inclusive de lo que recomendamos desde un inicio para brindar este orden al momento que la cuenta empieza a agregar, se empieza a adaptar a más personas o empieza a lograr un mayor alcance dentro de la organización, dejando esto como cimientos y una base firme, se logra un uso óptimo a lo largo de la suscripción. Vamos para adelante, por favor. Hablando de la exportación Excel, vamos también hacia una parte bastante concreta, que es que no queremos que todas las personas puedan exportar información de la organización a cualquier entidad. Obviamente esto lo refiero a la seguridad de la propia organización en cuanto al uso de su información. Ciertos perfiles de usuario, a través de los permisos que ofrece Monday, son las únicas personas que pueden, por ejemplo, exportar Excel. Director comercial, director de operaciones, un director de logística, por ejemplo, información sensible inclusive, ¿no? Muchas veces son cuestiones que a la empresa le ha tomado años construir, una base de datos, un proceso bien cimentado y lógicamente esta información pues ya representa una, pues un factor importante a cubrir con los permisos a nivel de cuenta y la exportación Excel de manera bloqueada. Sí, hablando de funciones, vaya, si nos vamos a eso, estamos sí percibiendo un alcance mayor. Vuelvo a repetir para las personas que no conocen Monday, a lo mejor no estarán familiarizados con el término de automatizaciones o integraciones. Nos referimos a la cantidad de instrucciones que le podemos dar al robot de Monday para que nos ahorre tiempo, nos ahorre muchísimo espacio en la agenda y podamos dedicarnos a tomar decisiones en tiempo real a partir de estas automatizaciones. Hablando del almacenamiento, creo inclusive para la comunidad que nos sigue, pues es relativo al espacio que, por ejemplo, alguien en un Pro tiene 100 gigas y ahora involucró a diferentes áreas y pues el almacenamiento en la nube tiende a ser un punto a cubrir. Tenemos 1000 aquí. Recuerden, todo el contenido de la cuenta es exportable, ¿vale? Si requieren hacer un backup y demás. Hasta 5 años, a diferencia de un año que veíamos en el Pro. Si la empresa utilizara Monday durante el lapso de tiempo, pues podríamos tener un histórico de todo lo que va sucediendo en cuanto a las modificaciones que se realizan día con día entre los usuarios. 50 tableros, hablamos justo de esa referencia hace un momentito, que por ejemplo una empresa que ya interviene con 5 o 6 áreas o 4 áreas, tiene más de 10 tableros, por ejemplo, por área, ya podremos brindar esta visibilidad a dirección general y prácticamente un CEO o un director puede decir, bueno, ¿cómo estamos? Y podemos nosotros conectar esta información de manera puntual entre todas las áreas de la organización. Hablábamos de los espacios de trabajo privados, hace un momentito dábamos un ejemplo relativo a que podemos brindar esa privacidad en cuanto a un proyecto en particular dentro de la organización para ciertos miembros. Y tenemos recordatorios de los paneles. Si ustedes se juntan una vez a la semana para consultar el reporte de la organización en cuanto a cierta materia, podemos brindar estas automatizaciones de manera programada. Informes de análisis dinámico, por ejemplo, tablas pivote para cruzar información entre renglones y columnas, tomar decisiones con base en un análisis más específico, lo encontramos también en este plan. Vamos a avanzar un poquito más, Eli, por favor. ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta? No, al parecer no tenemos preguntas. No sé si alguien también tiene dudas. ¿Hay algo que quisieran saber, Bueno, retomar? si no, cualquier cosita nos escriben en el chat y ahorita Eli nos la comparte y con mucho gusto la vamos respondiendo. En seguridad avanzada, si bien Monday brinda certificaciones y cumplimientos a niveles internacionales para cumplir con la seguridad de la información, podemos nosotros acceder a controles avanzados y seguridad, como tal lo menciona el título,
para, por ejemplo, integrar Monday a través de nuestro inicio de sesión único. Si nosotros tenemos un protocolo Okta, OneLogin, Azure y demás, podemos integrar Monday a ese ecosistema de plataformas que normalmente un área de IT establece para el ecosistema de aplicaciones en la empresa. Brinda Monday esta posibilidad dentro de esta modalidad de plan para equipos o industrias que trabajan en el ámbito médico, el que ustedes puedan brindar conocimiento a proveedores, clientes o entes que forman parte vital de la organización, el cumplimiento con la ley de transferencia y responsabilidad de seguro médico tiende a ser una de las preguntas que cuando hablamos con industrias médicas nos realizan, y Monday en la modalidad para empresas cumple con este compliance. Hablamos de restricciones de IP en caso que requiramos un área de IT, por ejemplo, a definir cierto acceso a ciertos usuarios, podemos realizarlo. En caso que tengamos Active Directory, por ejemplo, el director de contenido nos brinda esta mayor, mayor ingreso o acceso controlado a la información. El acuerdo del nivel de servicio dentro de las diferentes modalidades inferiores que tiene Monday, en este ofrece un SLA del 99.9. Esto quiere decir que si me tocó hablar con una empresa la semana pasada que dentro de sus políticas de privacidad pues tenía un 99.5 para las plataformas de la organización, y Monday en su modalidad para empresas pues supera el 99.9 y cumple, por ejemplo, la normativa dentro de un área de IT que establezca esto. Vamos a la siguiente, por favor. Muy buena pregunta, Romeo. La estoy recibiendo. En un momento más las voy a responder. Ahorita voy a únicamente a tomarme este punto con lo relativo al acompañamiento. Aquí, cuando ya dejamos por un momento la parte que tiene que ver con cómo resuelve Monday diferentes casos de uso dentro de la organización, pasamos a cómo simplifica, puede ayudarles. Nosotros en México trabajamos con empresas también, igualmente no solo México, sino también parte de Latinoamérica, con equipos dedicados. Esto quiere decir que tenemos a un administrador o administradora de cuenta asignado a ustedes que tiene un entendimiento y un dominio de la plataforma vasto para poder responder cualquier tipo de desafío, cualquier información que ustedes requieran a lo largo de su suscripción. Y tenemos a una persona, es un Customer Success Manager, asignado desde el inicio de la implementación. Esta persona funciona como un brazo derecho para la adaptación y para ir también consolidando las famosas preguntas. Oye, es que ¿será que mi equipo se adapte? ¿Será que este proceso que hace meses o años no he podido consolidar, hace años llevo no teniendo visibilidad? Este equipo dedicado de Simplifica les brinda esa atención personalizada en el país, con el conocimiento inclusive de pues, todo lo que refiere la cultura organizacional de las empresas, nos brinda este soporte dedicado a resolver casos, ayudarles con transferirles mejores prácticas, a dar un puntual apoyo en materia de, oye, necesito que por favor me migres todo lo que tengo en esta plataforma, lo quiero pasar aquí. También apoyamos con pases de migración. Y esto si bien brinda pues un claro norte al momento de decir, bueno, ¿y será que me lleve mucho tiempo esto? Precisamente Monday fue hecho y fue desarrollado para personas que no requieran un conocimiento técnico. Esto ayuda a que las implementaciones tomen tiempo de forma ágil. ¿Y cuál es el tiempo promedio, por ejemplo, de una implementación de Monday para cierto nivel de equipo? Y aquí mi compañero Adrián Molina no me dejará mentir, que mucho de la respuesta tiene que ver con el compromiso de los equipos a invertir dentro de la implementación. Entonces, si tenemos, no es lo mismo que un equipo quiere invertir 1 hora a la semana a que una organización quiere invertir 5 horas a la semana o 3 horas a la semana, por decirlo de alguna forma. Ya ayuda a que la interfaz sea sencilla, pero con el compromiso del tiempo por parte de la organización, y sabemos que la operación no para, pero con la interfaz sencilla, con las mejores prácticas que tenemos, consolidamos un equipo sólido para implementar la plataforma dentro de su organización. Y creo que ahora sí, hasta con cronómetro en mano, creo que terminamos justo a tiempo. Esto es un pequeño vistazo de lo que hemos, pues ahora sí, Tenemos unas construido para ustedes. preguntas Adelante, aquí. adelante. Sí. Berta nos está preguntando, ¿podemos tener un tablero mostrando lo que contiene cada tipo de licencias? Esto como resumen. Betty, nos podemos reunir contigo en la semana para apoyarte y atender este caso en particular. Voy a canalizar justo esto con la account manager asignada a ti
y con mucho gusto regresamos contigo para atender esto en una sesión. Es posible, requerimos un poquito más de información y con mucho gusto lo resolvemos en equipo. Está también Romeo, nos pregunta, ¿es posible vincular las... Romeo me dice, Sí, adelante. ¿es posible vincular las bases de datos creados en Monday a otros sistemas de Business Intelligence como lo son Power BI, Table o Power BI? Y si es posible, ¿qué plan de licenciamiento está disponible? Muy bien. Romeo, esta es una excelente pregunta y me encantaría también poder separar un espacio para ir desglosando todo lo que incluye la respuesta a tu pregunta. Una de las ventajas y parte básica de lo que podemos empezar a desmenuzar aquí es que Monday funciona mediante una API abierta. Esto quiere decir que podemos nosotros de manera obviamente segura, confiable, especializarnos en brindarte información y también apoyarte en la exploración de lo que quisieras conectar. Podemos vincular a nuestro equipo de servicios profesionales para que se reúna contigo, Romeo, y poderte ayudar en cuanto a cómo pudiéramos lograr esta integración. Claramente Monday, si vamos en diferencias, tiene plataformas, integraciones nativas a la plataforma y tenemos softwares de terceros que no están nativamente conectados. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un Power BI, Tableau y en caso también en qué plan de licenciamiento, vale mucho la pena analizar caso por caso y ahí brindarte mayor información. Para ello, te invito a que podamos agendar esta semana y con mucho gusto vayamos explorando, obviamente, así que caso por caso y con mucho gusto ayudarte. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Llegamos al final de este viernes de Monday. Muchísimas gracias a estas dos personas, a Berta y a Romeo por hacer unas preguntas. Como bien decía mi compañero, vamos a estar ahí en contacto para poder resolverlo de manera personalizada. Excelente, Eli. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Claro que sí, Romeo. Que tengan un muy bonito fin de semana. Nuevamente, gracias por conectarse. Cuídense mucho. Que esté muy bien. Bye bye. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Feliz fin de semana.